lo que vimos el martes. En resumen, nosotros vimos que los dos dones espirituales que Satanás ha tergiversado más con el propósito de engañar es el hecho de hacer milagros falsos. Luego, también vimos que el don de lengua lo ha falsificado. Pero yo quiero mencionar algo. En resumen, hermanos, el don de lenguas, yo les mencioné el martes que la Biblia dice en San Marcos capítulo 16, vamos a tomar ese versículo nuevamente, lo leímos el martes, pero lo vamos a leer nuevamente que nos sirva como base para la explicación que faltó ese día y la completamos ahora. En Marcos capítulo 16, vamos a leer del 15, 16 y 17. Miren lo que dice. Jesús mandó a los discípulos, pero a todos somos discípulos. Nos manda a predicar el evangelio. Vean lo que dice Marcos 16, 15 en adelante. Y Jesús declara y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Me detengo aquí, hermano, se lo dijo Cristo a los discípulos, pero los discípulos no podrían cumplir esta misión tan abarcante, ir a todo el mundo. Ellos murieron y lograron avanzar un poquito en el imperio romano que estaba gobernando en aquel entonces, pero eso de ir a todo el mundo, a toda criatura, eso lo cumplimos la iglesia del Señor. Todo aquel que le gusta predicar, todo aquel que tiene el compromiso y tiene el deber de predicar a otros, estamos cumpliendo eso de predicar a toda criatura. Entonces dice el Señor, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda persona. Y luego dice el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya hablamos del bautismo en una ocasión anterior. Y miren lo que dice el 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Miren el poder que Dios le da a sus hijos para ir a hacer esta obra. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea, harán exorcismo. El hecho de expulsar un demonio se le conoce como exorcismo. Entonces habrían de hacer esta obra, expulsar demonios. ¿Qué más? Hablarán nuevas lenguas. ¿Notaron? Nuevos idiomas, nuevos, no son jeringosas que nadie entiende. Eso a quién le sirve. Y entonces, hermano, dice, hablarán nuevas lenguas. Entonces, miren, eso de nuevas lenguas en el original se dice glosolalia. Glosolalia es una palabra compuesta. Así como en español, hablar lenguas, glosolalia es lo mismo, hablar idiomas. Glosa es lengua. La leo es el verbo hablar. Y entonces, glosolalia es el hecho de hablar un idioma. Pues, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo, hermano, estoy haciendo glosolalia yo, sí, porque estoy hablando una lengua, estoy hablando español. En cualquier idioma que sea, hermanos, es glosolalia, es hablar un idioma existente. Si alguien le pone a dar un mensaje en inglés, pues él está haciendo lo mismo, está hablando en lenguas. Lengua es sinónimo de idiomas. Ahora, y explicamos también que al decir nuevas lenguas, no quiere decir que serían cosas nunca habladas. Son lenguas nuevas para la persona. Por ejemplo, para mí, si yo fuera a Francia, ya que mencioné a Francia, si yo fuera a Francia y quiero predicar allí, entonces yo tendría que predicarles a los franceses en su idioma. Entonces tengo que aprender, o el Espíritu Santo me daría de una manera milagrosa que yo empiece a hablar en francés. Pero al fin de cuentas es un idioma, yo tendría que irles a hablar así. No es un idioma que yo voy a inventar, no es un idioma que no exista. Hermanos, pregunto, una jeringosa, y miren la palabra que estoy usando, una jeringosa, digamos, ¿qué beneficio provee?
Nadie entiende, ni el que las está pronunciando. Ahora, les voy a dar otro ejemplo. ¿Qué cosa es hablar nuevas lenguas? Por ejemplo, yo, si voy a comprar un carro, ese carro no es 0 millas, no está nuevo, pero está de medio uso, pero para mí es un nuevo carro que estoy adquiriendo, ¿entienden? ¿Verdad? Compro un nuevo carro, digo yo, no precisamente lo saqué de la agencia o del dealer, como llamamos en inglés acá, pero para mí es un carro nuevo que tengo ahora. ¿Notaron? Nuevo en el sentido que lo adquiero. Entonces, cuando los discípulos, hermanos, ahora voy a explicar algo muy interesante, hermanita Marta, muy atenta a esto. Cuando al principio notaron ustedes que Cristo mandó a los discípulos a predicar hasta donde pudieran llegar a otras naciones, a otros países. A ver, entonces, imagínense los discípulos, la primera barrera que iban a encontrar era ¿cuál? Los idiomas. ¿Notaron? Los discípulos solo sabían hablar el griego, que era el idioma de su tiempo, ¿no? El Nuevo Testamento todo está escrito en griego. Pablo hablaba en griego, los apóstoles hablaban en griego, Cristo hablaba en griego, pero también conocían el idioma de su nación, el hebreo, que en ese entonces se llamaba koiné, pero es lo mismo, era el griego actualizado. Así es que el hebreo, los discípulos hablaban 2 idiomas, hablaban el hebreo de su nación y el griego, que era el imperio que había impuesto el idioma, y a la gente le gustó. El imperio romano estaba gobernando, pero ustedes saben, hermanos, que la cultura griega es muy influyente hasta el día de hoy. Los idiomas, nosotros decimos la Y, decimos. O sea, hasta en los idiomas, en los números, en todo viene la cultura griega. Y entonces, hermanos, miren, los discípulos no sabían español, por ejemplo, y si iban a ir a predicar a España, imaginen, de aquí a que aprendieran el español, cualquier otro idioma, no sabían el inglés, no sabían los demás idiomas. Y entonces, ¿qué hubiera pasado, hermano? ¿Qué hubiera pasado si a nosotros se nos diera esa orden ahorita? Originalmente, lo primero que diríamos es, piensen que esa orden fuera para nosotros. Lo primero que diríamos, ¿cómo vamos a ir a predicarle a otra gente de otros países que tienen otro idioma? Sería el primer ¿qué? Problema, la primera barrera. Entonces, para el Espíritu Santo no hay barrera, hermano. Los discípulos, cuando descendió el Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice que de manera milagrosa fue una manifestación del Espíritu Santo de manera milagrosa. Los discípulos, sin saber esos idiomas, los empezaron a hablar como si ellos hubieran nacido en esos países. Por eso dije hace rato, ¿verdad? Que todos anhelaban hablar en lenguas. Hermanos, estaba bonito ese don, ¿no? Todos querían ese don. Y hermanos, ¿saben por qué Dios lo dio al principio? Y todo mundo hablaba lenguas, los que se iban convirtiendo. Porque era necesario, hermanos, al principio que se hiciera de manera milagrosa para que avanzara el evangelio. Imagínense que si el Espíritu Santo no hubiera dado ese don, todos los evangelistas, todos los misioneros tenían que ir a aprender primero los idiomas. ¿Y cuánto cuesta aprender un idioma, hermano? Es fácil aprender un idioma y hermanos, para predicar el evangelio hay que hacerlo con soltura, con denuedo, con sabiduría. Uno que sepa un medio idioma no puede predicar tan fácil así. Yo, por ejemplo, me defiendo un poquito en el inglés como para darme a entender en mi trabajo, un saludo, entiendo muy poco. No me atrevo a dar un tema así. ¿Me entiendes? ¿Cómo voy a predicar? Ya ven uno cuando predica en su lengua natal y a veces nos enredamos en el mismo idioma que hemos nacido, cuánto más en uno nuevo. Entonces, hermanos, cuando el Espíritu Santo les dio el don de las lenguas a los discípulos, lo hablaban con perfección, hermano. Entonces aquí vemos para qué sirvió el don del Espíritu Santo dado ese día.
los discípulos le hablaron a mucha gente de diversos países que había ahí, ya lo leímos. Y dice que todos entendieron el mensaje de salvación. ¿De quién fue la predicación? Fue de Cristo, hermanos, que el que había muerto era el verdadero Mesías, el que habían matado hacía 53 días y había resucitado 50 días atrás. Y ahora era el día del Pentecostés, que todo el mundo venía a la fiesta. Entonces, oportunamente el Espíritu Santo se derramó en ese día. Y dice la Biblia que todos se maravillaban oyendo las buenas noticias de salvación en la lengua de ellos. Pero los discípulos no era la lengua de ellos, lo estaban hablando de una manera sobrenatural, de una manera milagrosa. Pero quiero resumir este punto. Todos los que se iban bautizando, hermanos, como se convertían en discípulos también, hablaban en lenguas. Notaron que al principio fue muy necesario, pero ahí les va la conclusión de esto. Han pasado 2000 años. Vamos a poner el número redondo. Han pasado 2000 años de aquel evento del derramamiento del Espíritu Santo y se derramó en el don de lengua. Han pasado 2000 años. Ahora miren la lógica y la explicación. Conforme las naciones que se menciona ahí vayan a todo el mundo, dice, ¿no? Vayan a toda nación y predíquenle a toda persona, conforme, ¿no creen que en 2000 años, hermanos, ya el evangelio ya llegó a todas las naciones? Y como ya hay gente convertida al evangelio de esas naciones, hay predicadores de esa misma nación en su misma lengua. ¿Qué quiero decir? Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, ya no se manifiesta. Porque si alguien quiere oír la predicación en español, ya hay predicadores en español, como el ejemplo que estamos teniendo acá. ¿Para qué necesitamos ese don sobrenatural? A ver, pregunto, yo no tengo el don de lenguas, pero a lo menos hablo este idioma y ustedes hablan el mismo. Miren que los que nos hemos conectado somos, ¿me entienden todo lo que estoy diciendo o alguien no entiende mi idioma? Entonces, hermanos, como nos entendemos, ¿para qué necesito yo hablar lenguas? Ya con esta me basta. Y en un país donde hablan inglés, como aquí hay predicadores en inglés para los de habla inglés. En Francia ya hay predicadores franceses. En Alemania, ¿están entendiendo lo que digo? En cada país ya hay predicadores. Por eso el don del Espíritu Santo de manera milagroso ya no es necesario. Dios, ese don era más útil al comienzo. Ahora, no quiero usar la palabra que pasó como de moda, pero para darme a entender, hermano, no está tan de moda ahora. Ahora, no quiere decir que no existe el don. Le voy a mencionar algo. El apóstol Pablo, hermano, vamos a Primera de Corintios 14. Vamos a poner la base bíblica para que vean que lo que estamos explicando no lo estamos inventando. Tiene base bíblica. Primera de Corintios, perdón, capítulo 14, dice. El hermano Efraín tiene una pregunta después, si quiere contestarlo. A ver, dígame, hermano Efraín, de una vez. Sí, yo he oído que dicen que están hablando en lenguas celestiales y nada más. ¿Qué opina usted de eso? Es una buena pregunta, hermano. Al ratito lo explico. Okay, o de una vez. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. Le voy a mencionar lenguas angelicales, no serían las celestiales. Pero en el capítulo anterior, en el capítulo 13 está la respuesta. Miren lo que dice 13:1. Ahí tiene la respuesta, hermano. Miren lo que dice. Si yo hablase, dice el apóstol Pablo, el que está hablando, el que explica el don de lenguas es Pablo. Y miren lo que dice. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Me detengo aquí. El apóstol está diciendo
que si él hiciera maravillas, pero no tiene amor, de nada le sirve. A ver, yo les pregunto, ¿el apóstol Pablo hablaba lenguas angélicas? No. No, él dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Ahora, él habla lenguas humanas, eso sí, pero él no habla angélicas. Y las personas que piensan que hablar celestial o angélicas, hay gente que dicen que el que habla en lenguas está hablando cosas angelicales. No, él dice, si yo hablase, notaron, no dice yo hablo. ¿Captan? Si él dijera, si el versículo dijera, hermano, yo hablo lenguas humanas y angélicas, eso sería diferente. Dice, si hablase. Es como que yo les ponga un ejemplo. Si yo volara, si yo pudiera volar, es como un anhelo que yo tengo, pero no tengo alas, no puedo volar, eso es imposible, ¿verdad? O que diga, si yo pudiera transportarme al cielo, pero podría, no estoy diciendo que lo hago. Él dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Ahora yo les pregunto, ¿quiénes son los que hablan lenguas angélicas? Pues lógicamente, los ángeles. Es el idioma de los ángeles, ¿notaron? Pero el apóstol está haciendo una comparación. Si yo hablase lenguas humanas, que sí las habla, pero lo novedoso sería si hablara angélicas, pero no tengo amor, de nada sirve. El siguiente versículo sigue explicando contrastes. Dice, y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios, yo les pregunto otra vez, el apóstol sí entendía profecía. ¿Notaron? Claro, el apóstol Pablo tenía muchas profecías de la Biblia que las entendía, pero y luego agrega, si tuviese profecía, eso sí, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes. Pregunto, ¿todo eso lo tenía el apóstol? No, ahí sí ya no. Él no entendía todos los misterios. Hay cosas que él murió y no entendió todo como nosotros, y no conoció toda ciencia, ni tuvo toda la fe, de tal manera que traspasase el monte. Y vuelve a decir, y no tengo amor, de nada soy. Y miren el versículo 3. Él está haciendo las comparaciones. En el versículo 3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, hermano, tampoco creo que el apóstol llegó a ese punto de repartir todos sus bienes para dar de comer a los pobres, ni tampoco entregó su cuerpo para ser quemado. Pero él está diciendo, si aún esas cosas podrían pasar y lo hacemos sin amor, sin el amor de Cristo, pues no sirve de nada. Así que ahí tiene la respuesta, hermano. En los hombres solo hablamos lenguas humanas, lógicamente, de ahí viene el género humano, los idiomas, todos los que existen en la tierra, ¿verdad? Es para que los hablemos los hombres. Los ángeles tienen su forma de comunicarse, alaban a Dios y hablan entre sí y hablan con Dios. Eso no sabemos nosotros ese idioma cómo será, ¿no? Aunque los ángeles también hablan en lenguas. ¿Sabían ustedes? Si un ángel viene a hablarnos a nosotros, no va a hablar en español. Si un ángel le habló a María, a José, le habló a Daniel, ¿se acuerdan que cuando los ángeles descendieron en ciertos momentos a traer mensajes, lo hablaban en el idioma de la persona? A Daniel le hablaban en hebreo, a María y a José seguramente le hablaron en griego, era el idioma que ellos hablaban del momento cuando le anunciaron el nacimiento de Jesús. Así que los ángeles también hablan lengua. Y fíjense que los ángeles, ahora sí voy a decir algo, al revés. Los ángeles sí hablan lenguas angelicales y hablan lenguas humanas, porque ellos son poderosos. Ellos, no hay idioma que no lo entiendan, los ángeles también. ¿Qué les parece? Bueno, ese es, pero nosotros no somos los ángeles. Así que, hermanos, pero nosotros los seres humanos solo hablamos lenguas de la tierra. Esa fue la respuesta que le doy, hermano. En la Biblia no hay una persona que habló como ángel, que con el idioma, pues. Ahora, volviendo a lo que íbamos a leer, hermanos, miren lo que dice, hermanos, para empezar, en el capítulo 14, miren lo que dice así. Vamos a leer desde el principio. Miren, la Biblia dice el hablar en lenguas. Dice, sigan el amor y procuren los dones espirituales,
pero sobre todo que profeticéis. Notaron, hermanos, que de todos los dones espirituales, ¿cuál es el más importante? Según ahí, hay que profetizar, hay que explicar la profecía. Lo que decíamos la vez pasada, hermano Israel, no es que seamos profetas y traigamos profecías, no, pero que profeticéis. El que profetiza hoy en día es aquel que, como su servidor, les expliqué con la ayuda de Dios y con la sabiduría que Dios me ha dado, pero nada nuevo, ¿no? Hemos usado las profecías de la Biblia. A eso se refiere, que expliquemos de la Biblia, porque eso sí edifica. Y mira lo que dice el versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Ahora les voy a explicar este versículo. Este versículo es el que muchos usan y dicen, ahí está, el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Les voy a explicar qué es lo que significa este versículo. ¿Sabían ustedes que para los días de la iglesia primitiva había muchos abusos? Había muchos abusos en cuanto al don de lenguas. ¿A qué me refiero? Si bien es cierto que tomamos como base que el don de lenguas no son jeringosas, son idiomas reales, porque del hablar en lengua que menciona aquí el apóstol, porque el que habla en lengua dice, son idiomas que existen, son idiomas reales. Lo que el apóstol está explicando es que no hagamos abuso de esos dones, que porque yo, por eso es como jactancia, hermano. Les voy a poner un ejemplo. Si yo fuera bilingüe, bueno, ahí está mi hijo, ahí está Abby, ahí están mis hijos, mis nueras. Si yo fuera bilingüe y de repente me pongo a echarles un rollito ahí en inglés, solo sería como para presumirles, ¿me entienden? Que yo hablo inglés, pero todo ese rollito que les eché, digamos unos 5 minutos que dejo de hablar en español y yo les sigo explicando lo mismo, pero en otro idioma, le pregunto, yo puedo estar hablando misterios, cosas importantes del evangelio, pero ustedes qué cosa, ya se bloqueó la comunicación, ya ustedes no me van a entender. Los que no saben inglés, pues me refiero, si ustedes ninguno sabe inglés y yo de repente, eso sería como por presumir, ¿notaron? Pero en estas cosas no es de presumir, el don de lengua lo da Dios como un don. Y muchos andaban abusando porque sabían hablar otro idioma, ya querían entrar en las congregaciones, andar hablando idioma. Ahora, ¿por qué creen que el apóstol dice que el que habla en lenguas, dice, no está hablando a los hombres? Porque los hombres no le entienden, pero dice, a Dios sí, aunque por miren cómo decía el versículo 2 de nuevo, dice, el que habla en lenguas no está hablando a los hombres, porque si los hombres no le entienden, pues es porque no le entienden que no habla a los hombres. Si yo me pusiera a hablar en inglés, hermanos, ahorita, y si ninguno de ustedes sabe inglés, ya no les estoy hablando a ustedes, porque aunque Dios entiende todo lo que uno dice en cualquier idioma, en cualquier dialecto, en cualquier cosa, Dios lo entiende todo. Y Dios sabría que estoy diciendo cosas buenas y misterios del evangelio, pero no sirve de nada. ¿Para qué lo hago? Ya van a ver cómo sigue diciendo. Dice, aunque hable misterio por el Espíritu, pero no se entiende. ¿Notaron lo que dice? El versículo dice, pues nadie le entiende. Por eso es que no habla a los hombres. Él puede estar hablando, pero ya no es para los hombres, porque los hombres no le entienden, dice ahí. Ahora miremos el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Notaron, hermano, el que profetiza ya no está hablando en lengua, está hablando en el idioma de la persona. Ya salimos del otro tema, ya salimos, perdón, del otro don. El don de las lenguas era como para presumir hasta cierto modo, para que sepan que yo ando hablando lengua. Pero el que profetiza está predicando como yo ahorita a ustedes. Y eso es para edificación, exhortación y consolación. Versículo 4. Ahora lo va a decir claro. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. O sea, se está predicando a sí mismo. ¿Notaron? El que
habla en una lengua, en un idioma diferente, a sí mismo se edifica, o sea, él solo. Pero el que profetiza edifica ¿a qué cosa? A la iglesia. Y yo les pregunto, ¿cuál es el propósito de todos los dones espirituales, incluyendo el don de lengua? ¿Edificar a la iglesia, sí o no? Claro. Todo lo que se hace en la iglesia es para edificación, hermano. Cualquier cosa que no edifica, que no se haga mejor. Miren lo que dice el versículo 5. Así, dice el apóstol, ya que explicó lo anterior, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que cosa, que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser, miren que claro, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Yo recuerdo, hermanos, un estudio anterior acá, y agradezco a Abby, mi nuera, que un día oró ella, y ella, no sé si se acuerdan, ella oró en español y lo iba diciendo en inglés. Resulta que mi otra nuera no habla español. Y entonces ella lo hizo para beneficio de que también la otra se beneficiase, porque si la otra oía todo en español, de esa oración ella no iba a entender ni una palabra. ¿Entendemos lo que digo? La otra muchacha, la otra nuera, y yo sé que Abby no lo hizo por presumir, además ya se sabe, ella es bilingüe, es perfecta, aquí nació y ella domina los dos idiomas, y ese día iba orando, le pedimos la oración final, ella decía una frase en español y la decía en inglés, era por si había uno de nosotros, y sí, mayormente la otra nuera no habla español. Entonces la otra por lo menos entendió la oración. Entendemos el punto. Si yo me pongo a orar con ustedes en inglés y ustedes no saben inglés, es como que si no oré. ¿Ustedes cómo van a decir amén si no, no saben qué dije para el caso? Este es un ejemplo. Y notaron lo que dice el versículo 5. Así que si alguien dice habla en lenguas, dice el 5 de nuevo. ¿Podría ponerlo de nuevo, Abby, por favor? Miren qué interesante lo que, hermano, pero esto está en la Biblia. La gente de hoy día que anda hablando esas jeringosas, tiene la Biblia también, ¿por qué no leen bien? Dice, así que quisiera, dice el apóstol, que todos vosotros hablasen en lengua. Oh, qué hermoso sería, hermanos, si aplicamos eso hoy día. Qué hermoso sería que nosotros supiéramos hablar inglés, francés, alemán, para beneficio. Si un día estamos en una necesidad de predicar a esa gente, ¿qué les parece, hermanos del Salvador, que ustedes supieran hablar muchas lenguas, llegaran los extranjeros ahí y no tendrían dificultad? Pero no hay problema, a esas personas hay otros que les pueden predicar en sus idiomas, pero eso es lo que está diciendo el apóstol. Pero miren lo que dice, pero más quisiera que profetices, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Es lo que hizo Abby. Ella misma iba hablando en una lengua y la interpretaba, ella misma la traducía, pues. Y hermanos, saben que esto hoy en día existe. Yo les dije que no se manifiesta. Yo les dije algo, que el don de lengua ya no se da de una manera sobrenatural como los apóstoles, pero hay pastores adventistas que ellos saben varios idiomas. Así que cuando ellos van a predicar a un país y no saben el idioma de ese país, predican en inglés, por ejemplo, que ya ven que el inglés es un poquito más universal. Y entonces hay una persona que habla el inglés y conoce el idioma del lugar donde están. Entonces el pastor predica en inglés y da pausas. Y la otra persona va traduciendo del inglés que le oye al pastor y lo traduce a la lengua del lugar. Y ahí se está cumpliendo lo que dice aquí, a no ser que se interprete para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. Hermano, y no es por jactancia, no es por presumir. Yo he vivido en Oaxaca, en el sur de México, y los que saben de lo que voy a decir, es el estado que tiene más etnias. O sea, tiene más, tiene 570 municipios. Imagínense lo que tiene Oaxaca, hermano. Tiene
570 pueblos. Y adivinen, la mayoría están en las montañas, están en las montañas, en el campo, pues. Y hermano, no es por presumir, pero para gloria de Dios, yo estando viviendo en Oaxaca, me invitaban los hermanos que están en la ciudad, que ellos son de esos pueblos, pero ya viven en la ciudad porque ahí tienen su ambiente, y me decían, vamos a mi pueblo, y yo iba con gusto a predicar, pero en muchos de esos pueblos, hermanos, nos topábamos que hablaban el dialecto de ese lugar. El español lo saben muy poquito, así como yo puedo saber un poquito de inglés, pero no para entender un mensaje completo. Y yo llegaba a esas comunidades, me pasó varias veces, y les preguntaba a los líderes, ¿cuántos me pueden entender en español? Y unos cuantos levantaban la mano. Entonces decíamos, y yo les decía, no puedo predicar solo para esos que me entienden. Yo quiero que todo, hasta el hermano más sencillo, mayormente los viejitos que llegaban a la reunión, hermano, y si no me iban a entender el mensaje, para ellos no iba a ser. Yo les decía, no, hermano, solo para unos 8, y tal vez la reunión era de unos 40, 50 hermanitos en una iglesia. Yo les decía, no, que traduzca a alguien. Y hermanos, entonces el hermano que me había llevado generalmente era bilingüe, porque él hablaba el idioma, el español allá de la ciudad, pero conocía el dialecto de su pueblo. Así que muchas veces yo, hermanos, prediqué, nos tardábamos más, claro, porque hay que dar oportunidad al traductor, pero el hermano servía de traductor. Entonces yo decía lo que decía en español y él lo decía en el idioma que entendían todos, y todos decían amén y estaban contentos. Pero ¿qué hubiera pasado que en esas comunidades yo digo, no, en español, y el que entienda, que entienda? No, hermano, la mayoría no me iban a entender. Y el propósito es que se signifique que todos los que llegan. Quedó claro este ejemplo. Así que yo también hemos hablado en lengua, hermano, porque hubo traductor. Dice aquí, están entendiendo lo que dice el 5, que tiene que haber traducción. Ahora miren lo que dice aquí. Ahora el versículo 7, el versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy, miren lo que el apóstol Pablo dice. Ahora, hermanos, pone el mismo ejemplo. Si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿Notaron? Si él les habla en una lengua que ellos no conocen y habla de todo eso, de nada sirve. Versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas, como los instrumentos, miren, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara. La cítara es un tipo como de guitarra antigua. Si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con flauta o con la cítara? O sea, hermano, si no sabes el mensaje, no vas a decir amén. No estás sabiendo qué se está. Y miren el versículo que sigue. Y si la trompeta, dice el versículo 8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Miren los ejemplos que usa el apóstol, hermano. Ustedes saben que los soldados aprenden los sonidos de la trompeta cuando significa a la batalla, o para ir a dormir, o levantarse en la mañana. El que la toca hace diferencia de sonidos para saber de qué se trata. No solo toca por tocar, hacer ruido. Nadie va a saber de qué se trata. ¿Notan ustedes que con la trompeta se da un mensaje también? Pero si el que se pone a tocar la trompeta dice, da un sonido incierto, dice, nadie sabe qué está pasando. Igual pasa en la iglesia. Si se ponen a hablar en lengua, yo no sé cuál es el mensaje, de qué se trata. Versículo 9. Miren, dice, así también vosotros, así también vosotros, dice, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible. Hermanos, me detengo aquí. Y esos que hablan en lenguas en las iglesias, ¿quién las comprende, hermano? Miren que el apóstol está hablando de idiomas reales que se comprendan. Dice, si el que habla lengua da una palabra, no la da bien comprensible, que se comprenda, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire
Hermano, más claro no puede estar. Esos que andan hablando esas jeringosas que no se entiende, están hablando como para el aire. Pero hay que hablarle a la iglesia con doctrina, con ciencia. Hay que darle profecía, revelación. Hay que hablarle del evangelio. Pero estar hablando en otro idioma, aunque el idioma sea real y bonito y lo que está diciendo sea bueno, pero es como estar hablando ¿qué? Al aire, dice ahí. Miren lo que dice el 10. Tantas clases, dice el 10. Tantas clases. Miren, ahí está más claro, hermano. Tantas clases de idiomas hay. Y yo agregaría en el mundo. Hermano, hoy en día, ¿cuántos idiomas existen? Muchísimos, ¿no? Incluyendo dialectos. Yo les decía de Oaxaca. En Oaxaca se hablan como unos, todavía se hablan como unos 6 dialectos en diferentes regiones ahí. Y saben ustedes que de una región a otro, por ejemplo, hablan el zapoteco. El zapoteco es uno de esos dialectos. Y el zapoteco de una región es diferente del zapoteco de otra. Es zapoteco también, pero ya hay variantes. Imaginen, ni entre ellos mismos se podrían entender 100%. Tendría que haber traducción también allá del otro. Así que, dice el apóstol, tantas clases de idiomas existen. Seguramente en el mundo, yo había dicho en el mundo, yo agregué, pero no estoy yo agregando, ahí lo dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Entonces, hermanos, los que hablan en lengua están hablando idiomas reales o jeringosas. Yo no sé de dónde saqué esa palabra, pero algunos me entienden, ¿no? Jeringosas, cosas que no. A ver, este versículo más claro no puede estar. Habla de idiomas y que todos tienen un significado. Lamentablemente nosotros no los conocemos todos, ¿verdad? Son nuevos. ¿Qué dice el versículo 11? Pero miren lo que dice el 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, miren qué bonito versículo. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, o sea, ignoro lo que se está diciendo, miren lo que dice. Seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Y él no quiere que pase eso, aunque hable una lengua diferente, pero que yo la entienda, entonces no vamos a ser como extranjeros. Hermano, les recomiendo algo, sigan leyendo todo el capítulo, pero yo les voy a dar algunos versículos clave de este capítulo. Miren lo que dice el versículo 18. Ustedes lo pueden seguir leyendo en casa después, hermanos, porque no quiero leer versículo pero ya con esto, pero miren el 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Oiga, el apóstol Pablo, para gloria de Dios, dice este versículo. No lo dice por presunción, no lo dice por presumir. El apóstol Pablo, hermano, él hablaba ya esas lenguas de manera natural. Era un hombre muy inteligente. Él hablaba varios idiomas. Adivinen qué. Y no era el don manifestado como a los otros apóstoles. El apóstol Pablo era el más erudito, el más conocedor, y entre las cosas que él conocía, sabía muchos idiomas. De repente iba allá a Roma y lo querían afectar y él les ponía a hablar en latín. Él hablaba el idioma de Roma y se sorprendían. Él era ciudadano romano, quiere decir que de alguna manera él sabía los idiomas, hermano. Entonces, él sabía varios. Ahí lo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero de forma natural. Él era políglota. Políglota se le dice a las personas que hablan muchas lenguas, ¿notaron? Bilingüe se le dice al que habla 2, trilingüe el que habla 3, pero políglota es el que habla muchas. Y él dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. No necesitó el don milagroso del Espíritu Santo que lo hiciera hablar en lengua. Él ya de forma natural. Quiere decir que si una persona hoy en día sabe varios idiomas como Pablo y anda predicando en esos diversos idiomas a los lugares donde va, anda predicando en lenguas, anda predicando como los apóstoles en las otras lenguas, ¿notaron? Y miren lo que dice el versículo 19. Después de decir que él habla más lenguas que ellos, pero en la iglesia, esto se van a reír,
pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermano, más claro no puede estar este tema. Hermano, y yo les dije hace rato, todos los evangélicos de las diversas iglesias tienen su Biblia y este mensaje está en la Biblia, pero cómo ellos siguen hablando en esas jeringosas que ni ellos mismos entienden, ni nadie entiende que las están hablando, y cómo la Biblia habla que es para enseñar también a otros el hablar en lengua. Y él dice, hermanos, prefiero dar un mensaje de 5 palabras que me entiendan, que hable 10,000 palabras en una lengua desconocida. Notaron que siempre el mensaje es que lo que se va a predicar en lenguas que se entienda. Hermano, a esta altura del tema, todo lo que estamos oyendo nos quedó claro que aún el don de lenguas era para edificación a la iglesia, no para arrogancia, no para jactancia, y tampoco no eran jeringosas, eran idiomas reales. Pero ¿de qué sirve una lengua si viniera aquí un alemán, digamos, y no sabe el español y nos quiere y nos dicen, ¿saben qué? Reunámonos en el Zoom. No sé cómo nos lo podrá decir, pero nos reunimos y nos empieza a hablar en alemán. Yo les aseguro que todos nosotros nos empezamos a desconectar y lo dejamos hablando solo, porque usted perdería 1 hora, 2 horas oyendo a un alemán ahí, aunque le esté hablando maravillas del evangelio. No, yo no perdería el tiempo. ¿Y tú? Yo creo que tampoco, hermano. Si a veces nos desconectamos, aunque el mensaje lo estamos entendiendo, ¿cuánto más si no lo entendemos, hermano? Yo sería el primero en decir, esto no tiene sentido para mí. Yo mejor me desconecto, hago otra cosa más útil. Hermano, eso es lo que el apóstol dice. Y entonces él dice, prefiero hablar 5 cosas, 5 palabras que se me entiendan y no 10,000. Y ahora miren, hermanos, hay un versículo bien interesante y yo no sé, antes de que se lo cite, hermano, hay iglesias que dicen, miren, esto es lo peor. Hay iglesias que dicen que si tú no hablas en lenguas, no tienes el don del Espíritu Santo, no tienes el Espíritu Santo en tu vida. ¿Han oído eso ustedes? Hermano, ¿de dónde han sacado eso la gente? Pero de la Biblia no lo han sacado. Miren lo que dice el versículo 22 y 23. Miren lo que dice el 22 y 23. Así que las lenguas, o sea, cuando dice las lenguas es el don de lenguas. Las lenguas, dice, son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es para los incrédulos, sino a los creyentes. Ustedes notaron, hermanos, que cómo ha insistido el apóstol Pablo que mejor hay que dar un estudio bíblico, hay que profetizar. Profetizar significa enseña las profecías de la Biblia en vez de estar hablando en lengua. Ahora, miren, les voy a explicar qué significa, pero leamos el versículo 23. Si pues miren lo que dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Hermanos, y el apóstol quiere evitar eso. Y saben, hermanos, que eso es lo que parece. Si tú vas por una calle y hay una iglesia de esa y es la hora que están hablando lenguas, hermanos, es feo decirlo, pero parece que están locos ahí porque nadie, ni ellos mismos entienden lo que están haciendo. Y lo dice el apóstol Pablo. Y él no quiere que la iglesia reciba como un insulto, como que la iglesia reciba burlas, pues ¿por causa de quién? De los que andan haciendo las cosas mal. Él quiere evitar esto. Si ustedes todos están reunidos y todos se ponen a hablar en lengua y viene gente preparada, pues, o incrédulos, dice gente que no entiende el tema, van a pensar que estamos como que, hermano, locos. Y yo les pregunto, ¿no es acaso cierto esto? ¿Has estado en una reunión de esas, hermano? Yo he estado, hermanos, y es triste
a lo mejor, a lo menos cuando están dando el mensaje en español, pues uno lo entiende. Pero cuando se ponen a hablar en lengua, hermanos, como que aquello, bueno, no quiero decir, pero como dice aquí, parece que se volvieron locos todos y ya no se entiende nada de lo que se hace ahí. Pero quiero explicarles el versículo anterior. El 22 dice que las lenguas, el don de las lenguas es para los incrédulos, no para los creyentes, dice. Para los creyentes es la profecía, lo está diciendo, ¿no? Ahora les voy a explicar por qué a los incrédulos. Porque los incrédulos son aquellos que no han oído el mensaje. Y si yo llego a una tribu, digamos, si yo llego a una tribu desconocida, que ellos no les han llevado el evangelio y tienen un idioma raro, un dialecto, Dios me puede dar a mí el don de lengua para que yo les hable en su idioma, pero ellos necesitan oír el mensaje de Cristo. Pero si nosotros ya somos creyentes, me refiero al grupo que estamos conectados ahora, no necesitamos el don de lengua, estamos estudiando la profecía bíblica. Ya se cumplió con nosotros eso. ¿Notaron? Y yo les pregunto, hermanos, hemos sido edificados con los temas, hemos sido edificados todos con los temas que hemos dado, hermanos, hasta el día de hoy. Amén. Yo he sido muy edificado. Hermanos, todos pueden testificar que hemos recibido mucha bendición, hemos crecido en el conocimiento, hemos sido bendecidos, hemos sido edificados, hemos recibido mucha bendición de Dios. Y no hemos usado el don de lengua. Aquí no andamos presumiendo que yo sé hablar inglés. Aunque lo supiera, hermano, yo no me podría hablarles en inglés a ustedes. Hermanos, el tema sigue, pero lo voy a dejar porque quiero tocarles. El hermano Efraín levantó la mano. A ver, hermano, ahora sí, ustedes pueden preguntar. Después les explico otra cosa. No es una pregunta, es más un comentario de que la iglesia pentecostés son las que tienen más esos dones de lengua, que se ponen a gritar y a presumir. Y mire, me queda clarísimo esto de hoy, porque ya más o menos sabía yo esto, pero no me estaba tan claro. Pero hoy con la Biblia lo ha comprobado perfectamente todo. Amén. Y otra cosa. Entonces, perdón, entonces se cumplió lo que dice aquí, es para edificación lo que se habla. Hemos sido edificados, el hermano acaba de testificar, me quedó claro, dice. Y los que hablan en lengua, hermano, ¿a quién le clarifican las cosas? A ver, hermana, que estaba comentando. De que yo he estado en unas iglesias de esas de Pentecostés que hablan en lenguas con un garabato como que fuera trabalengua chino y al revés, porque no se le entiende nada. Y a mí me daba miedo porque empiezan como a arrojar como saliva. Y hasta cuando dice que hacen don de sanación a uno, que a veces hasta sacan una hiel verde o hasta a veces un sapo, no sé qué. Y yo decía, a mí me daba miedo y me fui alejando de esa iglesia. Y lo que le comento a mi esposo que la mayoría son las iglesias pentecostés las que hacen eso. Hermanos, les voy a hacer una aclaración aquí. ¿Saben por qué se llaman Pentecostés? Porque toman la base el día del Pentecostés y ya ven que descendió el Espíritu Santo y ellos toman el hablar en lenguas, que todos tenemos que hablar en lenguas como hablaron los discípulos, pero ya hemos visto hoy que no todos tenemos que hablar en lengua. Ahora les voy a explicar algo. Nosotros ya estudiamos el tema del Pentecostés y era para que la gente entendiera y se bautizaron 3,000 en ese día. Y ninguno de los apóstoles anduvo arrojando cosas como dice la hermana, ni caen brincando. Hermanos, déjenme que les cuente una experiencia personal. Cuando yo me crecí en El Salvador, allá en San Miguel, había una iglesia de esas Pentecostés como a 2 cuadras de mi casa y ellos ponían un parlante arriba. ¿Cómo se llama? Un parlante se llama, una bocina. Una bocina. Y cuando estaban predicando, hermanos, se oía en toda la colonia ahí porque lo ponían en el techo, allá ponían esa bocina hasta arriba. Teníamos que oír el mensaje, aunque no quisiéramos. Ahí estaban hablando de Cristo y todo, estaba bien. Pero ¿saben qué? Cuando se ponían a hablar en lenguas, desconectaban la bocina. Ellos mismos
se daban cuenta que eso como que les daba pena que la gente los oyera. Pero un día, miren lo que pasó. Un día yo venía con unos amiguitos. Yo creo que yo tendría unos 12 años, 12, 13 años de edad. Y venía con un grupito, varios, 2, 3 amiguitos, veníamos por esa calle. Y justamente a la hora que iban a empezar a hablar en lenguas, a orar más bien, cuando ellos oran es que entran en ese espíritu y hablan en lenguas. Hermano, en lo que nosotros íbamos pasando, desconectaron la bocina y ya se pusieron a orar. Y nosotros curiosos, hermano, ya ven los chamacos cómo somos. Ah, y otra cosa. Permítame que aquí va una sirena. Entonces, miren, otra cosa que no mencioné, que cuando estaban predicando tenían las puertas y las ventanas abiertas y la bocina, pero cuando iban a orar y a hablar en lenguas desconectaban la bocina, cerraban las puertas y una ventana, o sea, para que la gente no lo viera. Y ese día que les digo, nosotros, los amigos y yo, nos pusimos en la rendija de la ventana. Era una ventanita sencilla de madera y no estaba bien sellada. Había un espacio entre, y nosotros pusimos los ojos para ver adentro. En burla, pues, los chamacos, ya ven cómo somos, los hipotes. Y entonces, hermanos, miren qué pasó. Wow, nos quedamos sorprendidos. Empezamos a ver que estaban brincando, arrodillados unos, porque no hay un orden. Unos están arrodillados, unos parados, otros andan como gateando. Hermanos, y perdonen por lo que estoy diciendo, no lo hago en burla, lo hago con respeto, pero les estoy contando un ejemplo de lo que el apóstol dice. Y entonces, hermanos, que no parezcan locura. Y nosotros nos quedamos sorprendidos. Y entonces, hermanos, había un caso, había una niña sentada en una banca que la niña no estaba orando, tendría unos 4 o 5 añitos, la niña chiquita. Se quedó sentadita y una señora que estaba orando detrás de esa banca, como andaba con las manos así levantadas y diciendo cosas, de repente, como por casualidad, le tocó la cabecita a la niña y la empezó a jalonear de los cabellos, de la cabeza, y la niña pues empezó a llorar porque era como un tipo de maltrato. A la niña le hacía la cabeza para un lado y para otro, la zamaqueó toda, como, y nosotros viendo ese espectáculo, a mí me impresionó. Tenía unos 12, 13 años y yo desde entonces dije, esto no puede ser de Dios. Esa niña lloraba, trataba de zafar y la mujer pues estaba como fuera de sí por un espíritu que la había tomado. Hermano, qué feo contar esto. Les cuento otra. Un día me invitó un pariente que tengo a ir a su iglesia, una de estas. Y yo me quedé hasta atrás porque yo ya sé cómo reaccionan cuando oran. Me quedé en la última banca. Aunque él insistió, vete adelante. Y yo le dije, gracias, primo, me quedo aquí. Y saben que cuando se pusieron a orar, la esposa de él, justamente, hermanos, la esposa de él empezó a orar y a brincar en el pasillo entre las bancas y iba, como digo, dando vueltas así. Y hermano, hasta las otras hermanas venían y le tapaban el vestido así, porque en lo que rodaba, pues el vestido a veces le quedaba levantado, como enseñando su cuerpo, pero otras hermanas venían y la cubrían. Y estuvieron hablando así mucho tiempo. Yo me paré y me fui a poner en la puerta, mejor desde ahí observaba ya como más afuera que adentro. Y hermano, yo vivía con ese pariente, me estaba dando hospedaje, recién vine a este país. Y hermanos, lo más curioso es que cuando llegamos, y cuando la mujer se levantó, estaba sin fuerzas, como una persona bien enferma, como hermanos, como que se le habían ido todas las energías. Él la apoyó, la tuvo que llevar así cargada, como que lleva un enfermo de un hospital, y la llevó al carro, y yo me subí y nos fuimos. Y hermano, cuando llegamos a la casa, la mujer se quitó su chamarra y la colgó en la silla, y era una chamarra de color claro, como blanquita o como rosadita así. Hermanos, no me van a creer, tenía como salpicada de sangre, tenía como gotitas chiquitas de sangre, hermano. O sea que hasta sudor de sangre como que hubo allí, porque esa sangre así estaba salpicadita de sangre, no manchas grandes, eran muy leves. Y hasta se sorprendió el primo, le dijo, oye, va a haber que lavar bien esta chamarra, dijo, y como que le dio pena por mí.
porque estábamos a la mesa de la cena. Y entonces él la recogió, pero yo ya la había observado y tenía sangre, hermano. Entonces lo que decía la hermana Marta, lo peor no es que hablan en esas cosas, sino que lo hacen influenciados por un espíritu que los toma, hermano. Eso es lo peor. Y si no proviene de Dios ese espíritu, pues solo hay dos fuentes que tienen espíritu. Satanás también tiene un falso espíritu que les hace creer que es el Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué más podemos decir de este tema? Si ustedes quieren hacer comentarios por alguna experiencia o más preguntas, pero como dijera el hermano Efraín, con la Biblia en la mano, hermanos, todos los temas se aclaran. No tenemos que estar dudando. Aquí está todo en este libro. Necesitamos leerlo más, eso sí, ¿verdad? Así que ustedes pueden leer, hermanos, Primera de Corintios capítulo 12, el 13 y el versículo 14. El 13 habla del amor. El apóstol Pablo dice, ¿de qué nos sirve hablar lenguas, profetizar y todo y no tener amor? De nada nos vale, ¿no? En el capítulo 13 que medio... Así que el don más grande de todos es el amor, hermano. Que todo lo hagamos por amor, para gloria del Señor. Hermano, miren, les dejo un espacio. ¿Quieren alguien Me despido, bro. o preguntar? A ver. Sí, nomás me voy a despedir ahorita porque tengo una llamada que hacer ahorita de urgencia. Amén, hermano, pero ya te entendiste el tema. Yo sé que sí, Sí, además claro. Elmer predica estos temas también. Ustedes todos Bendiciones tienen... a todos. Hasta luego. Hermanos, miren, pero ahora entendemos que las doctrinas verdaderas no son tan populares. Es más popular lo falso, lo sensacional, lo que proviene del enemigo. La Biblia habla de doctrinas de demonios. ¿Lo han leído? ¿Han leído sinagoga? ¿Saben que la sinagoga de Satanás? Si Dios tiene una iglesia, Satanás tiene una sinagoga que es de él. Así que ahí los miembros son gentes que no adoran a Dios, lo adoran a él. Nosotros los cristianos verdaderos, ¿y cómo nos cuesta, hermanos? ¿Verdad? Porque lo hacemos bajo presión, bajo amenaza para adorar al Dios verdadero. ¿Y a qué me refiero? Somos perseguidos. La iglesia adventista, hermanos, es muy atacada. Yo les he mencionado, hermanos, toda vez que saben que tú eres adventista, empiezan a decir fanático, estos son los que están bajo la ley, estos son los legalistas, estos son los que no son salvos por Cristo, o sea, no tienen el Espíritu Santo. Un montón de cosas que nos dicen, hermanos. ¿Están de acuerdo? Así que, hermanos, pero tenemos que seguir. A ver, Cristo, que era la pureza y la verdad en persona, miren cómo lo el profeta Isaías, no lo apreciamos, no lo valoramos, fue despreciado. Así que, ¿podemos nosotros esperar un mejor trato que el que recibió Cristo? No, hermanos, si a él lo despreciaron. Miren lo que dijo Cristo en San Juan capítulo 14. La iglesia del Señor siempre va a ser motivo de oprobio, de burlas. Miren lo que dijo Cristo en el capítulo 14 de San Juan. Dice así. Dice, déjenme ver, estoy buscando un pasaje bien interesante. Dice, vamos a leer del versículo, el capítulo. Vamos a leer en el capítulo 15 mejor. En el capítulo 15, vean lo que nos dijo Cristo acerca de su condición. Versículo 18. En adelante dice, si el mundo os aborrece, miren lo que dijo Cristo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿No es cierto esto acaso, hermanos? A ver, ¿y el aborrecimiento de parte de quién viene? De Satanás, porque Satanás aborreció a Cristo hasta la muerte.
Y como no pudo con Cristo, ¿con quién se desquita ahora? ¿A quién persigue ahora? A la iglesia. Eso lo dice Apocalipsis, ¿no? Que como no pudo con el hijo que nació, la agarró contra la mujer, contra la simiente de la mujer, la iglesia. Entonces dice ahí, si a mí me persiguieron, los van a perseguir a ustedes. Miren lo que dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿No? ¿Notaron lo que les digo? Satanás no pone odio contra los que tiene de su lado, contra los falsos cristianos, hermanos. Por eso es que no sufren ellos persecución, porque Satanás es el que produce la tribulación. ¿Cómo los va a tribular a ellos si los necesita para que promuevan un evangelio falso? Si fueras del mundo, el mundo ama lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, o sea, los escogí en el mundo. Por eso el mundo os, ¿qué cosa? Os aborrece. Versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Claro, hay gente que nos aprecia, los que pensamos igual, los que creemos las mismas cosas, entre nosotros mismos, pues, pero los que no piensan igual que nosotros, hermanos, los que no tienen la palabra verdadera, dice que nos aborrecen. Y miren lo que dice, mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen a Dios. En otras palabras, no conocen al que me ha enviado. El que no conoce a Dios, hermanos, hace una obra contraria. ¿Recuerdan ustedes lo que hacía Saulo de Tarso? Saulo perseguía a la iglesia a muerte porque él no había entendido la palabra de Dios todavía. Pero una vez que la entendió, él se hizo uno con los cristianos y él llegó a ser un perseguidor, de ser un perseguidor, llegó a ser un perseguido. Hermano, con estas palabras, Creo que el hermano, el brother Schiffer, quería hacer una pregunta o alzó la mano hace ratito. a ver, hermano Carlos, díganos. Oh, no, yo tenía un comentario acerca, pero entendí muy bien eso del don de las, ¿cómo es el don? Sí, el don de las palabras que dice, pero también tengo un comentario hace como 10 años, también me invitaron a una iglesia de estas y empezaron cuando hicieron oración, me dio miedo. Y digo, wow, porque era primero y tenían eso pasó en Los Ángeles y tenían un speaker y lo pusieron afuera en el parqueadero y lo apagaron también, pero yo estaba adentro yo estaba adentro y cuando empezaron, pues era la primera vez que yo miraba eso y me dio miedo y el hermano que me invitó me dice, Carlos, ¿vas a venir otra vez? Y yo nomás le dije, sí, voy a ir otra, pero nunca fui. Y dije, no, después hablé con mi mande. Pues después hablé con mi mamá y le dije, oye, mamá, mira, pasó esto. Y le digo, no, mijo, Dios quiere reverencia y el don de lenguas, pues Dios en la Biblia dice que no habló en lenguas y se supone que tienes que entender y ahorita lo que explicó usted, pues entendí muy bien, pero también la historia que usted dijo, algo me pasó a mí, algo parecido y sí me dio miedo y nunca fui. Nomás quería comentar eso, pero también darle gracias por la explicación que dio del don de lenguas. Hermanos, explico estas cosas porque a ustedes, miren, acabamos de leer que nosotros vamos a ser aborrecidos, todo el que lleva la verdad, así como Cristo la llevó y fue odiado hasta la muerte, pues él dijo, si a mí me hicieron esto, pues lo harán con ustedes. Hermanos, la iglesia más aborrecida, la iglesia más atacada. Miren, se puede juntar un pentecostés
¿cómo se llaman estas también que abundan? Las iglesias de Dios, pero todas estas que hablan las mismas cosas se sienten bien, hermanos. Ellos pueden platicar y como practican las mismas doctrinas, no hay diferencia. Y uno de ellos puede ir a una congregación del otro y el otro al otro y se sienten bien porque practican las mismas cosas. Pero cuando hay un adventista, dicen, este es raro, este no es como nosotros, este no hace lo que hacemos. Y hermano, es cierto, nosotros no somos raros, somos diferentes porque el pueblo de Dios siempre ha sido diferente, no es del montón, ¿no? Y saben ustedes lo que significa Babilonia, significa confusión. Y la Biblia dice que Dios no es Dios de confusión, sino de orden y de paz. Hermanos, pero en esas reuniones cuando están hablando y orando así, hermanos, no hay paz ni reverencia, ni hay orden allí. Y en cambio en nuestra iglesia a la gente le gusta, porque saben que yo he invitado a unas personas y me dicen, pero no es como esas que brincan y hacen todo. Y le digo, hermano, para gloria de Dios, no, ahí tratamos de hacer todo en orden. Si oramos, todo lo hacemos bajo una misma dirección, una persona dirige. Y otra cosa, hermano, ustedes notan que en nuestra iglesia alguien va a orar, como por ejemplo en este estudio, yo oro y ustedes están oyendo, o ora cualquiera de ustedes y todos oímos, pero cuando ellos van a orar, todos empiezan a hablar al mismo tiempo, hermano. Y para mí que ahí se rompe el orden. Si todo es como ahorita, yo estoy teniendo la palabra y qué tal si todos nos pusiéramos a hablar, aunque sea palabras entendibles en español, que se pusieran a decir como un alegato, entonces ya esto se echa a perder. Pero hermano, hay un orden. Si uno de ustedes va a hablar, yo me callo y la otra persona va a decir lo que quiere. Pero en esas iglesias, hermano, todos se ponen a orar al mismo tiempo, unos más fuertes, otros más bajos, unos gritan y van terminando conforme quieren. Unos terminan a 1 hora, otros siguen más. Y hermano, ¿eso es un orden? ¿Se considera un orden eso? No, hermano. En cambio nosotros, cuando ya el que lleva la palabra dice amén, dice te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Todos decimos que amén y se terminó de orar. Si vamos a cantar, pues es a cantar todos al mismo tiempo y terminamos al mismo tiempo. Y el que predica, hermanos, está hablando y los demás están escuchando. Pero donde hablan todos o oran todos a voz así en cuello, hermanos, qué triste. Hermanos, lo vamos a dejar ahora. Tenemos buena hora para terminar nuestro estudio. Y entonces... Hermana Emily alzó la mano también. A ver, hermanita, díganos. No, nada más iba a hacer un comentario rápido que también, por ejemplo, ellos nos dicen que nosotros somos aburridos porque nuestra música de adoración no es una música, o sea, así de estruendo, sino es una música que es de adoración. Entonces, como ellos están acostumbrados a esos ruidos tan exagerados, bueno, al menos yo no me siento en la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando oigo toda esa música, como que me retumba. En cambio, ellos eso piensan de nosotros. Dicen, ay, no, ahí nada más tocan piano. Ay, no, ahí son como que muy así aburridos y así nos tienen ellos, pues. Pero hermana, pues en el cielo sí es la música de adoración a Dios. Sí, no creo que hayan brincando así en la presencia de Dios. Hermana, muy acertado, muy conciso y acertado su comentario, hermana. Eso es cierto. Dicen que en nuestras iglesias los cultos son aburridos, nuestros cantos. ¿Saben por qué? Como ellos brincan y bailan y hay una batería ahí, me refiero batería y tambores. Hermano, ¿en qué se diferencia ese culto a una fiesta allá de un baile allá afuera? Es casi igual. Lo que pasa es que como la carne es así, venimos del mundo y venimos con ese gustito a la brincadera y a todo eso. Y cuando venimos a la iglesia adventista y vemos que ahí hay que sentarse, hay que estar quieto, dicen, no, esto no me gusta. Y entre más brincan, más se mueven y bailan. Hermano, eso le encanta. O sea que es el mismo espíritu del mundo que están trayendo, ¿no? Hermanos, que Dios nos bendiga y al conocer estas verdades, hermanos, que nos ayude a hacer defensa en la medida que podamos explicarles. Hermanos, en esas iglesias hay almas sinceras que adoran a Dios con la luz, el conocimiento que tiene. Eso es lo único que han aprendido. Así les han enseñado. Dios, hay que orar
por ellos hay que presentarles la palabra de Dios, familiares, amigos, con humildad, con reverencia, humildad. Y hay almas sinceras que van a ser salvas, hermanos, pero van a salir de esa confusión. ¿Les parece bien? Amén. Hoy hemos hablado así porque es la realidad, pero los amamos, son amigos, son parientes y no debemos de verlos como que están condenados. No, hermano, ese culto no honra a Dios, sí es cierto, pero en la medida que podamos pasar la luz y orar por eso, Dios nos saca esa tiniebla a tu luz adecuada, ¿verdad? Que Dios los bendiga a Amén. todos. Vamos a despedirnos, Amén. porque el tiempo nos ganó como siempre, pero cada vez dejé otros temas que no me pero para el martes, hermano, y les propongo algo. Si usted tiene un tema de interés que hablaran de un, ustedes me pueden decir, me gustaría que toque el tema tal, si me tengo que preparar o de una vez yo ya lo sé, pues le entramos. Y hermanos, para eso estamos, ¿no? ¿Les parece bien que ustedes tomen parte activa también y me digan lo que piensan de cada tema? Pero hoy por hoy, hermanos, Amén. vamos a orar. Si no hay más comentarios ni hay más preguntas, para irnos a descansar esta noche también, ¿verdad? Quisiera